suscitados en la década de los 80, la crisis política y económica a finales de la década de los 70 y durante la década de los 80 en toda la región centroamericana, cuyos factores internos como son la inequidad en distribución de las riquezas, el autoritarismo de las élites políticas, civiles y militares, que generaron un ambiente de inestabilidad en la región que afectó las relaciones entre estos países. A continuación mencionaremos algunos de los factores internos de la crisis durante la década de los 80. En El Salvador se desarrolló una guerra por el pueblo, en la que el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El Salvador rondaba casi los 4.5 millones de habitantes. Ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en este conflicto. Se afectó mucho la economía y ocasionó la destrucción de la mayoría de la infraestructura de dicho país. Tuvo una represión militar y policial. Surgió la consolidación de las guerrillas sandinistas contra la dictadura de Anastasio Somoza, cuya familia se convirtió en la más rica. Controlaban las riquezas del país para sus propios intereses y fomentaban la corrupción. En los 80, Centroamérica sufrió el más sangriento conflicto del continente después de la Revolución Mexicana, casi 1 millón de muertos y varios millones de desplazados. Durante esa década Estados Unidos ocupó militarmente a Honduras, gobernó El Salvador, hizo la guerra a Nicaragua, toleró un genocidio en Guatemala y terminó invadiendo Panamá con sus tropas en 1980. La política exterior que ejercieron las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética agravaron la situación, convirtiéndola en una zona de convergencia que bajo el marco de la Guerra Fría contribuyeron con la militarización de la región y la agudización de las crisis sociales. En Guatemala, en la década de los 80, la Unión Revolucionaria Guatemalteca llevaba 30 años combatiendo dictaduras. Las medidas en esta época para terminar con la Guerra Fría y dar soluciones a estos problemas fueron la expropiación de bienes, ampliar la reforma agraria, procesos de alfabetización masiva, economía mixta, rechazo de los terratenientes y empresarios de los países vecinos. En Honduras, los gobiernos de Roberto Suazo Córdoba y José Simón Azcona respaldaron las doctrinas de guerra bajo intensidad (GBI) y las doctrinas de seguridad nacional. De igual forma, las Fuerzas Armadas y en el gobierno norteamericano de Ronald Reagan defendieron la política interna y externa del Estado de Honduras. De ahí que el país sirvió como plataforma palmerola de Estados Unidos para ejecutar su política intervencionista en Centroamérica. Consecuencias de la crisis política y económica. Aspectos económicos en la región. La economía se estanca, frenando el desarrollo de la región. La deuda externa de la región se incrementó por las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Aspectos políticos en la región. Relaciones diplomáticas afectadas por las guerrillas entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Aspectos fronterizos en la región. Violación a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos en nuestro territorio para derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Económica y globalización. La ausencia de programas nacionales permitió en la década de los 80 que fueran organismos financieros internacionales quienes intervinieron e impusieran sus exigencias a estos países centroamericanos. Entre los organismos financieros, AID, FMI, BM. Todos ellos pertenecieron a Estados Unidos y desde la década de los 80 hacen recomendaciones a los diferentes gobiernos del Istmo Centroamericano orientadas a promover el neoliberalismo y sus estrategias. Esas estrategias tienen una base en Programa de Ajuste Estructural en América Latina y la globalización. Debido al estancamiento económico experimentado, la CEPAL caracteriza esta etapa como década perdida.
ello por el declive en las condiciones de vida en la población y el nulo crecimiento económico. Los PAE, programas de ajuste estructural, fueron una alternativa para superar estos obstáculos. La globalización en Honduras. Los PAE no lograron integrar las dimensiones macro y microeconómicas que conforman la dinámica de la economía hondureña. La razón de ella es la tendencia al parcialismo, entendido como la búsqueda de desarrollar y beneficio restringido con poco proyección social. La globalización es una tendencia económica mundial que inició en la década de los 70 y consiste en libre traslado de capital y mercancía y el estímulo de relaciones económicas con bajos aranceles.